Soy Jesús Suárez de Salud Global, Prevención y Bienestar para Todos. Hoy vamos a estar hablando acerca de la diabetes infantil y para ello contamos con la presencia de la doctora Gladys Marcos, quien es endocrinólogo infanto-juvenil. Bienvenida, doctora. Gracias, Jesús. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a este prestigioso programa. Bienvenida, doctora. Vamos a aclararle a nuestra audiencia de qué se trata la diabetes infantil. La diabetes es una enfermedad crónica en la cual existe un déficit de insulina. Este déficit de insulina puede ser total o relativo. Total, cuando no se produce absolutamente nada de insulina, y relativo, cuando las cantidades que se producen son tan pequeñas que no son suficientes para mantener un equilibrio metabólico. ¿Por qué diabetes infantil? Porque es mucho más frecuente en los niños. Sin embargo, se puede ver en adultos jóvenes y en adolescentes ya grandes. ¿A qué edad se pueden manifestar los primeros síntomas? ¿A qué edad podemos diagnosticar niños con diabetes? En realidad no hay una edad específica. Sin embargo, la estadística mundial tiende a ser más frecuente en los preescolares y en los escolares, es decir, de 4 a aproximadamente 10 años. Es más o menos el pico grueso de manifestaciones. Pero no hay una edad específica asociada a la enfermedad. Se puede manifestar a cualquier edad. E inclusive desde el nacimiento podrían nacer niños ya con diabetes infantil. Sí, son muy pocos los casos, realmente son casos muy raros, pero sí se puede, en casuística hay casos reportados de diabetes neonatal, muy difícil de manejar, realmente muy grave, con un alto porcentaje de letalidad. ¿Cómo un padre o una madre que no tengan conocimiento del área médica pueden darse cuenta que su hijo pudiera estar sufriendo de diabetes a tan corta edad? Bueno, hay que ser un poquito detallista quizá. Si, por ejemplo, notan que el niño empieza a cambiar sus hábitos de orinar, es decir, se orina de noche cuando ya había dejado de hacerlo, cuando pide permiso con mucha frecuencia para ir al baño en su horario escolar, incluso hasta las maestras pueden ser las que den la pista, porque hay un cambio en la toma de agua. El niño, como elimina mucho azúcar por la orina, ¿qué pasa? Que el niño se deshidrata. Para compensar esta deshidratación, el niño tiende a tomar muchísima agua. Entonces son dos cosas que llaman mucho la atención y generalmente los padres lo manifiestan. No sé qué le pasa al niño que está tomando mucha agua y está orinando mucho. A veces, incluso las hormigas llegan al área del baño cuando cayó alguna gotita, y eso simplemente es una manifestación de que la orina es dulce. Junto con estos síntomas también se puede presentar pérdida de peso. A pesar de que el niño come con bastantes cantidades y quiere comer con mucha frecuencia, vemos que el niño pierde peso. ¿Por qué? Porque la insulina es la que permite, es una hormona que permite que entre el azúcar a la célula. Entonces, ¿qué sucede en la diabetes? Cuando no tenemos insulina, la glucosa, el azúcar, se acumula en sangre. Entonces tenemos circulando en sangre muchísima cantidad de azúcar, pero no tenemos la llave, por llamarla de alguna manera, que es la insulina, que permite que entre la glucosa, el azúcar, a la célula. Entonces tenemos una célula que está desesperada por glucosa, desesperada por energía, por azúcar, pero no tiene cómo entrar el azúcar. Entonces circulan altos niveles de azúcar en la sangre. O sea, según entiendo, la diabetes infantil es estrictamente insulino dependiente. Sí, hay varios tipos de diabetes, pero lo más frecuente es estrictamente insulino dependiente. Sin embargo, también se puede ver diabetes tipo 2 en los niños, que es muchísimo más frecuente en el adulto, que es la que uno conoce y se asocia con el sobrepeso, los malos hábitos alimentarios, predominantemente ingesta de carbohidratos, azúcares, principalmente. ¿Y cuáles serían las causas o factores de riesgo para que una persona o para que un niño en este caso desarrolle la diabetes? Bueno, hay la diabetes. A ciencia cierta no se conoce todavía el por qué se manifiesta. Sin embargo, se conoce
que existe un desorden inmunológico, es decir, el sistema de defensa no reconoce al páncreas, que es el órgano productor de insulina, no lo reconoce como un órgano propio y comienza a atacarlo. Junto con esto, debe haber una predisposición genética, es decir, que tengamos la información genética en nuestros genes de que pudiéramos ser diabéticos en un momento determinado si se unen otros factores. Y finalmente, se sabe que hay algunos virus que pueden ser el desencadenante de ese desorden inmunológico. Cuando estos factores se unen, se juntan, la predisposición genética, el desorden inmunológico y el precipitante el que destapa la reacción como un virus, entonces empiezan a manifestarse la destrucción de las células especiales del páncreas que se llaman células beta, que son únicas y exclusivamente productoras de insulina. Y luego de diagnosticar la enfermedad en niños, ¿cuál sería la conducta médica a seguir? Bueno, una vez que se hace el diagnóstico, debe estar hospitalizado el niño para nivelar los niveles de glucosa en sangre, es decir, el azúcar en la sangre, para instruir a los padres y al mismo niño cómo debe hacer el autocontrol, es decir, cómo debe medirse la glicemia, que es pinchándose el dedo, una gotita de sangre, unos aparaticos que se llaman glucómetros, que son con una cintica reactiva los encargados de medir el nivel de azúcar en la sangre. Y de acuerdo a ese nivel se establece el tratamiento con insulina, siempre con insulina, que se determina según el nivel de azúcar en la sangre que tenga el niño en el momento que se va a inyectar. Los primeros años de vida son una edad crítica porque es la edad donde todos los niños quieren ir a fiestas, comer dulce, comer tortas. ¿Cómo se maneja esto específicamente en este tipo de pacientes? ¿Cómo se educan para que ellos entiendan que las golosinas y los dulces le hacen daño a su salud? Sí, esa pregunta es muy importante. E incluso hay un previo a eso. Debemos educar a los padres, y eso se debería impartir incluso en los colegios, de que los niños no deben comer exceso de chucherías, aún no siendo diabéticos y aún no teniendo la predisposición genética. ¿Por qué? Porque mientras menos se abusa del azúcar, menos tiene que trabajar excesivamente el páncreas. Entonces, si un niño come chucherías dulces permanentemente o come grandes cantidades, ¿verdad?, el organismo tiene que segregar más insulina para mantener un nivel de equilibrio entre el azúcar en la sangre, lo que entra a la célula y lo que se queda circulando en la sangre. Una vez que se diagnostica la enfermedad, el niño en general tiene una dieta completamente normal, siempre y cuando mida las cantidades, que es fundamental, no puede comer las cantidades que quiera. Eso se establece de acuerdo a su peso, a su talla, a sus requerimientos, y debe siempre utilizar la insulina. El uso de la insulina no crea dependencia. El paciente, cuando manifiesta la enfermedad, ya necesita la insulina, y afortunadamente tenemos la industria farmacéutica que produce insulina exactamente igual a la que producimos nosotros. Son insulinas ADN recombinantes, es decir, exactamente iguales a lo que producimos. Por lo tanto, pues es un gran avance en la tecnología tener estos recursos. Antiguamente, y hasta hace no tantos años, se utilizaban insulinas de origen porcino, de origen de cerdo, y por supuesto, por ser algo no humano, pues generaba anticuerpos, es decir, el organismo reconocía la célula de otro organismo, que era el cerdo, y atacaba. Hoy en día eso, afortunadamente, se ha minimizado. Ok, doctora. En los adultos generalmente se recomienda, cuando se diagnostica un adulto con diabetes, se recomienda, por ejemplo, actividad física, una dieta baja en calorías. ¿Estas recomendaciones son iguales a las o se le podrían dar también a los niños que hagan actividad física, algún tipo de deporte? Sí, es fundamental para cualquier niño hacer deporte. Mucho más en un diabético, cuando eso lo va a ayudar a mantener un equilibrio más controlado acerca de los niveles de azúcar en la sangre, y además de eso lo va preparando y lo va ejercitando para ser una persona más sana. ¿Por qué? Porque todo niño debe tener una alimentación sana, balanceada,
que no tenga excesos de azúcares, que tenga incluidos los ejercicios como parte de su rutina mensual, y se recomienda 2 o 3 veces a la semana hacer un deporte. ¿Cuál deporte? El que al niño le guste, porque si al niño no le gusta el deporte, no va a tener constancia, y es fundamental que el niño esté involucrado, que el niño lo disfrute, para que eso forme parte de su día a día. Bueno, doctora, lamentablemente el tiempo en televisión es muy corto. Gracias, amigos televidentes, por acompañarnos en Salud Global.